El tesoro está dentro tuyo. Nadie sabe quién es Dios. Y lo dice Santo Tomás de Aquino. Como es imposible saber la naturaleza de Dios, es imposible hablar de Dios. No es posible comprender a Dios, porque escapa a todo razonamiento. Me preguntan si lo que explico es la teología de la liberación. Y yo contesto que lo que yo explico es la liberación de toda teología. Yo estoy de acuerdo con la liberación, pero no con la palabra teología para hablar de la liberación. Para liberarte, lo que necesitas es darte cuenta de tu programación y de las premisas falsas en las que apoyas tus acciones. Te enojas. ¿Por qué te enojas? Porque sos exigente. ¿Sos capaz de dejar esas exigencias y darte cuenta de todo esto? El conflicto viene de las insatisfacciones e intolerancias que tenés con vos mismo. Si no te aceptas a vos mismo, ¿cómo vas a tolerar a los demás? Vas a andar exigiéndote a vos y a los demás continuamente y siempre insatisfecho. Si no cambias, pobre de vos y de los que te rodean, porque vas a convertirte en un fariseo intolerante. El secreto de la liberación va a llegar cuando te hartes de sufrir. Necesitas encontrar el tesoro escondido que solo está dentro tuyo. Al hombre sabio es imposible hacerlo esclavo. La verdadera libertad está por encima de las leyes, de las razas, de las políticas, de las fronteras y de idiomas. Acordate aquellas palabras que dijo un sabio griego cuando iban a venderlo como esclavo. Aquí está un maestro. ¿Hay algún esclavo que desee comprarme? Gandhi decía que la libertad de la patria le importaba un bledo, porque lo importante era la libertad del hombre. Tenía una visión clarísima de las prioridades. Primero Dios, y descubrir ese tesoro que está dentro del hombre. Decía, sostengo que el fin de la vida es la visión de Dios, y voy a conseguirlo, si es preciso, sacrificando todo, familia, patria y hasta la vida. Desgastamos la vida en tonterías que no valen nada, y la vida es el más preciado regalo que se te puede desear. Intentar impresionar a la gente, buscar riquezas, honores, prestigio, ¿para qué sirve eso? Pero vuelvo a decir que esto lo tenés que descubrir vos para despertar. Tenés que cuestionarlo todo. Cuidado con aceptar las cosas que digo sin analizarlas sinceramente, desde tu centro, que no te puede engañar. No hay que tragarse nada, solo vas a conseguir una nueva programación encima de la que tenés, sino cuestionarlo, analizando esto y lo opuesto. Hacerlo supone apertura. Hay que ser receptivo sin ser crédulo. Si no te aceptas a vos mismo, ¿cómo vas a tolerar a los demás? El dichoso niño. El que está en el reino de Dios es el que se convirtió en niño, pero bien despierto, sin que lo puedan manipular ahora. Cada niño lleva dentro a Dios al nacer, pero nuestros esfuerzos por modelarlo hacen que convirtamos a Dios en un demonio. Si ves a un niño, vas a ver el egoísmo en forma pura. Solo es capaz de pensar en sí mismo, pero es natural que sea así. El egoísmo del niño es cosa divina, porque necesita toda su energía concentrada dentro de él. Nosotros intentamos cambiarlo y estropeamos los planes de Dios en él. Estropeamos su espontaneidad introduciendo en él los miedos. El miedo hace al niño mentir y amoldarse por no perder la aprobación de los padres. Deja al niño ser todo lo egoísta que quiera. El niño solo piensa en darse placer a sí mismo y poco a poco va descubriendo el exterior y con él el placer refinado de extender su placer a los otros. Su creatividad se muestra destrozando todo por curiosidad. Le gustan el movimiento y el ruido.
El conflicto entra porque no coincide lo que le gusta al niño con lo que les gusta a los padres. El niño tiene que crecer poco a poco, descubriendo las cosas por sí mismo y a su tiempo. El niño va a hartarse primero de chocolate antes de ofrecerlo. Si te empeñas en que lo comparta con su hermanito, va a odiar al hermanito. En realidad, a todos los niveles, lo que llamamos caridad y altruismo no es más que un egoísmo refinado. Nos damos gusto dando gusto a los demás, porque cada uno se busca a sí mismo. Así somos todos. Les ponemos nombres muy liberales a las cosas que no lo son, aunque tengan su explicación y su razón. Tendremos que aprender a llamar las cosas por su nombre, para no engañarnos. Cada uno va buscándose a sí mismo, porque si no nos encontramos a nosotros mismos, no podremos salir hacia los demás. Si yo quiero cambiarme a mí mismo, va a tener que ser en base a la comprensión, intuición, conciencia y tolerancia, sin violencia. Violencia cultural. Nos aburrimos por la memoria, cuando está contaminada por la emoción, porque si olvidásemos por completo lo anterior, con sus emociones, todo nos parecería nuevo. Lo que ocurre es que solemos petrificar las emociones en la memoria. La realidad es que todo cambia continuamente, y si pudiéramos verlo así, todo nos sorprendería por su novedad. Cuando hacemos favores, si los hiciéramos sin llevar la cuenta, no esperaríamos luego agradecimiento, pero llevamos la cuenta y luego nos hacemos la ilusión de que lo hicimos por altruismo. Si cuando haces algo por otro, lo haces a gusto y sos feliz haciéndolo, ¿por qué esperas entonces correspondencia? ¿El amor desinteresado existe? Y, sin embargo, es el único al que se puede dar el nombre de amor. ¿Quién quiere ser objeto de un amor sacrificado? Te gusta que el otro disfrute amándote y también que disfrute al hacerte un favor. Entonces, ¿por qué, cuando sos el que ama o hace el favor, esperas una compensación? ¿No es bastante la alegría de poder amar y compartir con el otro lo que tenés? La gratitud es un gancho. Nuestra cultura la convirtió en una obligación y la sociedad de consumo montó un gran negocio con eso. Muito obrigado, muy obligado, dicen los portugueses. Es una definición exacta de lo que llegó a ser el agradecimiento. La cultura contamina lo que toca, porque es un elemento manipulador. El niño es otra víctima de la violencia cultural. La cultura dice, hay que reformar al niño, con lo que se da por supuesto que el niño es malo y con la consigna de que hay que prepararlo para la vida. ¿Qué vida? Se lo domestica metiéndole una programación de leyes y reglas de conducta. El niño precisamente nace con toda su capacidad despierta para agarrarse a la vida, porque la vida es la única maestra que no se equivoca y lo educa en libertad. En la India hay niños de 6 años que se ganan el sustento para ellos y sus familiares, y la vida y la necesidad son las que se lo enseñaron. Al niño le hace falta la libertad. Más vale un barrendero feliz que un juez o un gran político infeliz. Con toda la mejor voluntad del mundo, la gente religiosa es opresora. Lo que suele llamarse respeto es una forma de miedo. Hay que darle al niño de 6 años el mismo respeto que al presidente de la nación. La función que cada uno haga no tiene ninguna importancia. Todos somos necesarios. El valor para tener en cuenta es ser feliz y buscar tu lugar en la vida. Odiarse a sí mismo. En el corazón de cada joven existe un trono que fue usurpado. Cuando se restituya ese trono, el joven va a estar curado. Hay que aprender solo porque se quiere aprender. Y para eso hay que respetar
y salvaguardar la curiosidad innata del niño. De adentro viene la demanda. Al niño le gusta la enseñanza. Lo que rechaza es el método y la manipulación. Al niño se le enseña desde pequeño a odiar su cuerpo. Se le hace sentir vergüenza por ciertas partes de su cuerpo. Y es nuestra cultura quien lo hace. En las tribus no hay problemas de violación ni de infidelidad, porque no existen traumas sexuales. Si no hubiera ley, no habría pecado. La ley solo sirve para personas programadas, para las libres no. No se puede comenzar la vida con autodesprecio. Los niños van pasando de una experiencia a otra cuando se sacian de la anterior. Si vos detenés esa experiencia, se la cortás, haciéndole creer que es algo malo. No solo provocás un misterio y rompés una evolución natural, sino que metiste en él un miedo a algo que desconoce, porque no existe una razón convincente para hacerlo. Si le decís que está mal, lo habrás introducido en la ley expulsándolo del paraíso. Si yo logro que te odies a vos mismo, me será más fácil dominarte, domesticarte. Y eso es lo que hace nuestra mal llamada educación. La sociedad te enseña a estar siempre insatisfecho para dominarte y controlarte. Con eso, la sociedad se benefició, pero pagó un precio muy alto: la guerra. Nunca vas a poder amar a los demás si te detestás a vos mismo. El amor significa no hacer violencia y respetar la libertad. El amor es: yo estoy de tu lado, no estoy en contra tuyo. Los niños crecen con la sensación de que los padres están en su contra. Si vos no haces violencia al niño, él tampoco va a tener ganas de ser violento con nadie. Lo primero, para cambiar al niño reprimido, es destruirle la conciencia, la ley que le impusieron. La conciencia del bien y del mal es lo contrario de la toma de conciencia. La toma de conciencia es la sensibilización, la sensibilidad que no necesita la conciencia. Si sos consciente, estás despierto y sensible a todo. Tendremos que aprender a llamar las cosas por su nombre para no engañarnos. El amor no castiga. ¿Castigar o no castigar? El amor no castiga nunca. El respeto no es más que miedo, y de la misma forma, el castigo no es más que venganza. El acto de llamar a reflexión, que puede ser incluso violento, no es castigo, sino un acto de amor, porque lleva en él la curación como fin. El castigo, como venganza, es un acto de odio que engendra más odio. Cuando el niño no respeta tu libertad o la de los demás, podés pegarle una palmada en ese momento para que asocie de dónde viene el golpe. No hay dificultad, porque él va a aprender y comprender sin dejarle más residuos. El acto comenzó y terminó con un resultado lógico, como ocurre en la vida. Cuando le das un sermón que no entiende y percibe tu disgusto y tu rechazo, que sí entiende, comienza a sentirse culpable de algo que es la moral, el deber y las normas, que él no llega a entender, pero que necesita cumplir para tenerte contento. Entonces sí, le estás haciendo mucho daño. Y si percibe en vos el resentimiento de la venganza, vas a estar fomentando en él un violento, vengador y resentido. No lo dudes. Si se sube a un árbol y se cae haciéndose daño, va a aprender a ir con más cuidado otra vez y no va a tener sentido de culpabilidad. De la misma manera, la paliza que le podés dar, inmediatamente lo va a asociar a lo que acaba de hacer. Pero ahí no entran la moral ni la culpabilidad, sino la realidad. Pero hacelo siempre sin estar molesto, para que no haya rastro de recriminación ni de acusación, consciente de que eso es amor, lo que no va a privarte de consolarlo si llora, como haría si se cayera del árbol. Esto es lo que lo diferencia.
Si yo quiero cambiarme a mí mismo, va a tener que ser en base a comprensión, intuición, conciencia, tolerancia, sin violencia, porque eso mismo necesitan los demás. Todas las represiones tienen un solo motivo, la insatisfacción de vos mismo, tu intolerancia. No podés dar libertad si vos no sos libre. No podés amar si no te amás. Y no vas a poder fingirlo porque tu boca puede decir una cosa, pero tu voz, tu actitud y todo tu cuerpo va a estar diciendo otra. Va a haber una contradicción que va a contaminar el ambiente. Es preferible hacer ver tu verdad a los demás, mostrando el estadio en que estás con sencillez y tu capacidad real en ese momento. Cuando haces el bien desde toda tu persona, como una expresión natural de tu ser, no sos consciente de eso. Cuando sos consciente y te enorgulleces de eso, es que entró en vos el yo que todo lo complica. Y después te crees más que los demás. Lo peor de todo es la hipocresía de los padres y maestros haciendo de modelos que luego no son capaces de cumplir. Y de ahí llega el desconcierto y la desconfianza de los niños cuando lo oído se viene abajo, se viene abajo. De esa desilusión de los niños surge luego el odio. El amor desinteresado existe. Es el único al que se puede dar el nombre de amor. El amor no es una droga. El amor es la única necesidad que tiene el ser humano. Amar y ser él mismo. La sexualidad no es amor. El amor dice, no soy yo quien te ama, sino que es el amor, el que está acá, es mi esencia, y no puedo menos que amar. Eso surge libremente cuando estás despierto y se cayeron tus programaciones. Cuando comprendés que sos felicidad, no tenés que hacer nada, solo dejar caer las ilusiones. El apego se fomenta porque vos te haces la ilusión, porque así te lo predicaron y lo leíste en mucha literatura barata, de que tenés que conseguir la felicidad buscándola fuera. Y eso hace que desees agarrarte a las personas que crees que te producen felicidad por miedo a perderlas. Pero como esto no es así, en cuanto te fallan o crees que te fallan, vienen la infelicidad, la desilusión y la angustia. La aprobación, el éxito, la alabanza, la valoración son las drogas con las que nos hizo drogadictos la sociedad. Y al no tenerlas siempre, el sufrimiento es terrible. Lo importante es desengancharse, despertando para ver que todo fue una ilusión. La única solución es dejar la droga, pero vas a tener los síntomas de la abstinencia. ¿Cómo vivir sin algo que era para vos tan especial? ¿Cómo vivir sin el aplauso y la aceptación? Es un proceso de sustracción, de desprenderte de esas mentiras. Arrancar esto es como arrancarte de las garras de la sociedad. Habías llegado a un estado grave de incapacidad de amar, porque era imposible que vieras a las personas tal como son. Si querés volver a amar, vas a tener que aprender a ver a las personas y a las cosas tal como son, empezando por vos. Para amar a las personas, tenés que abandonar la necesidad de ellas y de su aprobación. Te basta con tu aceptación. Ver claramente la verdad sin engaños. Alimentarte con cosas espirituales, compañía alegre, camaradería sin apegos y practicando tu sensibilidad con música, buena lectura, naturaleza. Poco a poco, ese corazón, que era un desierto siempre lleno de sed insaciable, va a convertirse en un campo inmenso produciendo flores de amor por todas partes. Mientras suena para vos una maravillosa melodía, encontraste la vida. Pensá en uno de los pasajes del Evangelio, en que Jesús, después de despedir a la gente, se queda solo. Qué hermoso es ese amor.
Solo el que sabe independizarse de las personas va a saber amarlas como son. Es una independencia emocional, fuera de todo apego y de toda recriminación, lo que hace que el amor sea fuerte y clarividente. La soledad es necesaria para comprenderte fuera de toda programación. Solo la luz de la conciencia es capaz de expulsar todas esas ilusiones y pesadillas en las que estamos viviendo, y con ellas expulsar también los rencores, todas las necesidades y los apegos. ¿Cómo empezar? Llamando las cosas por su nombre. Llamar deseos a los deseos y exigencias a las exigencias, y no disfrazarlas con otros nombres. El día en que entres de pleno en tu realidad, el día en que ya no te resistas a ver las cosas como son, se te van a ir deshaciendo tus ceguedades. Puede que todavía sigas teniendo deseos y apegos, pero ya no vas a engañarte. Alimentate bien, con placeres naturales, disfrutando de la naturaleza, ejercitando los placeres del tacto, del oído, de la vista, del gusto, del olfato. Hay un mundo por descubrir desde nuestros sentidos atrofiados. Te vas a dar cuenta de que no hace falta otra cosa para ser mucho más feliz de lo que conseguís ser ahora. Sentirte libre, autónomo, seguro de vos, a pesar de reconocerte con todas las limitaciones. O quizá por eso, porque aceptás el ser sin límites que sos, pero con todas las formas mediocres en las que te desenvolves. Solo conectarte con la realidad te va a hacer fuerte y no vas a necesitar apoyos ni apegos. Todos somos necesarios. Poder decirle a tus amigos, no pongas tu felicidad en mí, porque yo puedo morirme o decepcionarte. Poné tu felicidad en la vida y vas a darte cuenta de que cuando quedas libre es cuando sos capaz de amar. El amar es una necesidad, pero no lo es el ser querido, ni el deseo. El vacío que llevamos dentro hace que tengamos miedo de perder a las personas que amamos, pero ese vacío se llena solo con la realidad. Y cuando estás en la realidad, ya no vas a extrañar a nada ni a nadie. Vas a verte libre y lleno de felicidad como las aves. Date el gusto de vivir. El reino de Dios está aquí y es ahora. Es posible que hayas ganado el mundo con el aplauso, pero perdiste la vida. La vida es algo que pasa mientras estás ocupado haciendo cosas. No te diste nunca el placer de vivir y vas a llegar inconsciente hasta la muerte, sin ser nunca libre como el pájaro que planea majestuoso, viviendo y siendo. Se dice que un gran sabio le dijo a un emperador romano, cuando llegue el día de tu muerte, vas a morir sin haber vivido. Despertemos para que ese epifacio no sirva para nuestra tumba. Qué bien se siente uno haciendo lo que quiere. Deja mientras a los burros que se reúnan para criticarte. El ser libre y estar despierto a la realidad te permite vivir como un rey. Si sos el rey de la creación, ¿qué te importan el ministro, el cardenal o el presidente? No hay más que distanciarse uno de sí mismo como Santa Teresa y darte cuenta de cuando actúa la programación en vos y de cuando sos vos mismo. Al darte cuenta de tu programación y de cómo actúa a través tuyo, ya te disociaste de ella y ya no tiene fuerza sobre vos, ya no te puede, porque vos sos algo muy distinto a tu programación. Ella no es más que una forma de expresión que usás por hábito, pero nada tiene que ver con vos. Entonces, cuando observás esos hábitos, los tomás con humor. Ya se me va a pasar. Y entonces ya no estás molesto, porque a tu yo verdadero no le afecta. La vida se escapa y hay que aprovecharla hasta el fondo. Importa fijarse en la ofensa para aprender, pero no en el ofensor que actúa por su programación.
Se cuenta que un oso, al que metieron en una jaula de 6 metros de largo, que caminaba de un lado a otro sin parar,